tu amor, por tu perdón y por tu misericordia. Señor, te agradecemos por todas las bondades que recibimos de ti, por todos tus favores, por la provisión, por guardarnos, Señor. Gracias por este día maravilloso. Señor, te agradecemos por tu palabra santa, por tu Santo Espíritu, con el cual fuimos sellados el día que fuimos salvos. Te agradecemos por tu iglesia, en la cual nos has introducido para que nosotros vayamos siendo edificados y sigamos creciendo a la medida de la estatura de ese varón perfecto. Gracias, Señor, por tenernos en esta vida. Gracias, Señor, por permitirnos hablar en este nombre. Gracias por permitirnos ser parte de la familia tuya, Señor. Nosotros somos hijos de Dios y reconocemos, Señor, que sin la obra salvadora de Cristo no tendríamos esa posición. Así que te agradecemos todo y te pedimos, te ponemos en tus manos este tiempo, te pedimos que seamos enseñados porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, como ya les dije en la introducción, estamos adelantando un estudio acerca de la obra y la persona del Espíritu Santo. Y la última vez estábamos viendo el pasaje donde es introducido, digamos, en la vida pública de los apóstoles de aquel tiempo, de los precursores de la iglesia, el Espíritu Santo, una manifestación poderosa, maravillosa de toda la deidad. Ahí quedamos, hermanos, quedamos en ese punto. Y mientras usted va en su Biblia, Mateo 3:16, ¿cierto? Que es el pasaje donde la iglesia de aquel entonces vio el despliegue poderoso de la Trinidad en todo su esplendor, que fue el punto donde quedamos. Entonces hemos dicho, ¿cierto?, que ese registro que hay en la Biblia y que hizo Juan, porque él fue testigo ocular, es decir, que estaba en ese momento, es el momento en el que el Espíritu Santo es manifiesto a la vida pública de la iglesia recién naciente de aquel tiempo, pero vemos la manifestación sobre todo de la Trinidad en todo su esplendor, ¿cierto? Dice Mateo 3:16 y 17. Y cuando Jesús fue bautizado, porque esto ocurrió justamente cuando hubo el bautizo de nuestro Señor Jesucristo, enseguida subió del agua, lo cual quiere decir que él estaba inmerso y que el bautizo que enseña la Biblia es por inmersión, porque si subió del agua era porque estaba debajo del agua, ¿verdad? Enseguida subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, eso ya lo explicamos, ¿cierto? Ese pasaje introduce, ¿cierto?, en la vida de los precursores de la iglesia la evidencia de la Trinidad y del Espíritu Santo obrando en medio de la iglesia. Y también el pasaje nos ayuda a entender la posición, ¿cierto?, del Espíritu Santo en la Trinidad y nos deja ver algunos rasgos de su personalidad. Es decir, a partir de ahí vamos a ver una manifestación de la personalidad del Espíritu Santo, porque entonces va a comenzar a obrar de manera diferente a como lo hacía en el Antiguo Testamento. Y nos advierte algo que es importante, nos enseña más bien, y es la naturaleza sensible del Espíritu Santo. Quiero que no olviden eso, la naturaleza sensible del Espíritu Santo, porque cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de sentimientos y vamos a ver cómo esos sentimientos, nosotros, los creyentes, con nuestras malas actitudes, afectamos esa sensibilidad del Espíritu. Entonces, el pronombre personal que se usa de él, se usa porque el Espíritu Santo es evidentemente una de las tres personas de la Trinidad. ¿Listo? Y al ser una persona, pues ocupa un puesto, una posición y tiene autonomía, tiene personalidad, tiene carácter, y ahí comenzamos a entender los rasgos de su carácter, su personalidad y su posición dentro de la Trinidad. ¿Listo? Pero aquí vamos a ver algo, y el tema de hoy es la unción del Espíritu Santo, ¿cierto? Que es un tema un poco controversial en la iglesia contemporánea, el tema de la unción, si lo han oído, ¿no? El ungido del Señor, no me lo toque, déjemelo quieto, la unción, todos esos temas son importantes. Vamos a entender qué es eso de la unción del Espíritu Santo.
y qué es la Biblia, qué es lo que la Biblia nos enseña al respecto. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver el tema de la unción en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue ungido en ese momento por el poder del Espíritu Santo para una cosa, y es para cumplir todo su ministerio. Digamos que ese es el fin principal de la unción del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. Y no que Jesucristo sea un simple instrumento del Espíritu, porque sabemos que ocupa un lugar en la Trinidad. Era una representación, una ejemplificación para la iglesia y para nosotros los creyentes de cómo es que nosotros necesitamos el Espíritu Santo para vivir una vida cristiana que sea agradable a Dios. Es decir, que nosotros hagamos la voluntad de Dios como Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Siempre en sus oraciones era manifiesto que lo que el Padre me dijo, lo que el Padre me enseñó, lo que el Padre me mandó, las obras de mi Padre, en los negocios de mi Padre, ¿cierto? Para eso es la unción del Espíritu Santo. No es para que toda la iglesia alabe a una persona y es que es el ungido y es súper especial. No, es para cumplir el propósito del trabajo y de la obra de Dios, el plan de Dios, que es la salvación nuestra y de todos los que van a creer después de nosotros. Entonces, ¿cómo era la unción en el Antiguo Testamento? Tenemos que empezar por ahí para entender eso, ¿cierto? Pues la unción ceremonial en el Antiguo Testamento era lo que se llama un acto físico, es decir, un ritual, ¿cierto? Y que consistía en untar o en frotar o en derramar aceite sagrado sobre la cabeza de alguien, de alguna persona o sobre un objeto en el contexto del Antiguo Testamento, ¿cierto? Como señal externa de que Dios había elegido a esa persona o la había apartado para un trabajo o un fin específico. ¿Listo? Para un propósito santo específico. Y ese tema de la unción, bueno, se hacía con un aceite especial que se preparaba con unas especias, una mirra. Yo estuve leyendo el tema y digamos que era como una preparación especial, por así decirlo. Pero hermanos, creo que para comenzar a entender este tema de la unción, ese preparativo que se hacía para untar o para frotar en la persona que iba a ser ungida, no tenía el poder, hermano. El poder estaba en Dios, el poder siempre ha estado en Dios. No es en el aceite. De hecho, vamos a ver en el contexto de la Biblia que alguien era ungido y no necesariamente era frotado con ese aceite. Normalmente lo hacían, claro, porque era una forma como ese es el símbolo, esa es la representación del encargo, por así decirlo. Pero el poder está en Dios, hermano, no en el aceite. ¿Sí? El Señor se manifiesta en la vida de la iglesia, no porque estemos en este lugar o en una catedral, ¿cierto? De San Patricio allá en Estados Unidos, una cosa gigantesca, brutal, hermosa. La manifestación del Espíritu y del poder de Dios es allá igual en ese lugar que en este modesto salón también. Realmente la manifestación y la unción del Espíritu Santo está en las vidas nuestras, en nuestros corazones, no en estas paredes, como para que entendamos nuestro papel dentro de lo que Dios nos ha encargado como pueblo de Cristo. ¿Listo? Como pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver quiénes eran ungidos y por qué eran ungidos. Entonces, la unción que se hacía en el Antiguo Testamento era, los sacerdotes eran ungidos, ya vamos a ver, los reyes eran ungidos, pero también los profetas eran ungidos, ¿cierto? Y con aceite, y era para confirmar lo que ellos iban a ejecutar de parte de Dios para, digamos, para sus propósitos. Entonces, cuando el creyente de hoy es ungido con el Espíritu Santo, es decir, que es salvo y recibe el Espíritu Santo, es para que podamos vivir una vida cristiana que agrada a Dios, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo dejó a sus apóstoles y se fue al cielo, ya lo vimos, aquellos se entristecieron mucho, ¿cierto? Porque ellos dijeron, no, pero se fue él y nos quedamos solos, ¿ahora qué vamos a hacer? Y él les dijo, tranquilos, no se preocupen, no se afanen, les conviene que yo me vaya, porque les va a ser enviado uno que los va a consolar y los va a ayudar en eso. Que ellos dijeron, no, ahora sí que no nos van a creer, porque si él se va y nos deja solos. Bueno, pues el Espíritu Santo viene a hacer las veces del Señor, que no está presente físicamente en la vida de ellos, y les deja ese que los consuela, que los ayuda,
que los anima y que tiene otro montón de cosas que están por defecto dentro de la vida de nosotros los creyentes, pero que nosotros tenemos que ser conscientes de que si tenemos el Espíritu Santo, no podemos caer en lo que vamos a ver ahorita, que caemos los creyentes y apagamos, contristamos, reprendemos al Espíritu y lo coartamos para que Él obre en nosotros. Entonces, los reyes, los sacerdotes y también los profetas eran ungidos externamente con aceite para simbolizar una realidad espiritual más profunda. Claro, el aceite representaba, como ya lo dije, es ese ritual que se hacía para encomendarle la misión, pero tenían un significado espiritual mucho más profundo. Y es que esa persona ha sido apartada por Dios por y para un propósito específico. ¿Listo? Y a diferencia de los hombres del Antiguo Testamento, de las personas del Antiguo Testamento que recibían el Espíritu Santo de manera temporal, como que iba y venía, como lo vimos acá hace unos días, Sansón, por ejemplo, venía el Espíritu Santo sobre él, pero luego se iba y él pensaba que su poder estaba en su pelo largo, ¿cierto? Tenía un pelo largo, bonito, chévere, pero no era por eso, era por el poder del Espíritu Santo, y cuando se iba, pues el pelo no le servía para nada más que para la foto. ¿Ven? Entonces, había un sentido espiritual mucho más profundo, ¿cierto? Y significaba que la presencia misma de Dios estaba con esa persona para esa tarea y ese encargo específico, y que el favor de Dios, por supuesto, estaba sobre ellos. Vamos a leer Salmo 26, hermano. Vamos a leer el Salmo 26, porque en ese salmo podemos ver un poquitito de lo que significa esa unción del Espíritu Santo y ese ritual que se tenía. Alguien que nos ayude ahí con la Biblia, hermanos. Salmo 26, por favor. Alguien ahí que nos ayude con el micrófono. Salmo número 20, versículo 6. Dale, hermanita Luz Marina. Salmo 26 dice: Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Muy bien, entonces este es un salmo de David, ¿cierto? Y está haciendo una oración para pedir la victoria. Y él entiende perfectamente que esa unción que recibió como rey, ¿cierto?, trae salvación y que él ha sido escogido y por lo tanto Dios lo oirá desde los cielos con la potencia salvadora de su diestra. ¿Ven? Entonces ahí comenzamos a entender. Ahora vamos a leer Salmo 28, 8. ¿Alguien más que nos ayude? 28, 8. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Muy bien, ¿quién es la potencia salvadora de su pueblo? Jehová. No es tanto la unción en sí, ¿sí lo ven? Es Dios el que trae la fortaleza a su pueblo. Y claro, es refugio salvador de su ungido. Ese ungido tiene el favor especial de Dios, por supuesto, porque lo encargó para algo, pero la fortaleza de nosotros, que somos su pueblo, está en el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, vamos a mirar un poquitito los sacerdotes de aquel tiempo. No. Unos siglos antes, ¿cierto? En la época de David, el Señor Dios Todopoderoso ordenó a Moisés que consagrara a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Vamos a leer Éxodo 28, 41. Digamos que ahí comenzamos a entender ese tema de la unción y cómo es que eso va a ser sombra y tipo de la unción del creyente con el Espíritu Santo. Entonces dice Éxodo 28, 41. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Dale, Vivi. Les harás calzoncillos de lino para que cubran su desnudez desde la cintura hasta el muslo. Con todo ello vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás y los consagrarás, los santificarás para que sean mis sacerdotes.
Ok, entonces vieron, ahí comienza Moisés, por encargo de Dios, a ungir a las personas que iban a ser sacerdotes y guías del pueblo. Entonces, esa persona era escogida y era ungida para que comenzara ese trabajo. Ahora vamos a leer Éxodo 30, ¿sí? Y versículo 30. Yo lo voy a leer para que no nos consumamos tanto tiempo. Éxodo 30, capítulo 30, versículo 30, perdón. Dice, va a leer desde el 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces ahí vemos otra vez una ratificación de la unción de estas personas como sacerdotes, porque estamos viendo en qué consiste la unción y para poder entender este tema de la unción del Espíritu Santo, cómo fue que fueron ungidos los primeros hombres allá por mandato de Dios. Ahora, hay una ratificación en Levítico 8:30. Alguien que nos ayude a leer Levítico 8:30. Listo, dale mi hermanito. Levítico 8:30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Miren, hermanos, que esto nos está mostrando, aquí estamos viendo el ritual como se hacía, ¿cierto? ¿Cómo era la unción? Nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo y somos ungidos en todas las áreas de nuestra vida. Y estoy haciendo esta acotación porque ahorita vamos a ver que sobre todo en la iglesia hiperpentecostalista del siglo XXII en el que estamos, 21, perdón, el tema de la superunción, del super escogido, de la risa santa y todas esas cosas vienen de ahí, de un mal entendimiento de lo que era la unción y cómo el creyente es ungido en todo su ser, digamos, voluntad, personalidad, ¿cierto? Cualidades, aptitudes, y es para un trabajo específico que el Señor ha puesto a cada uno de nosotros que haga. Y por eso dice la Biblia que a cada uno nos dio dones, ¿cierto? El Señor repartió dones, es decir, dio el Espíritu Santo a la iglesia y por defecto a cada uno de nosotros se nos ha sido dado un don que tenemos que poner al servicio de la iglesia, ¿cierto? Es todo. Y esto nos muestra, ¿cierto? Fueron rociadas sus vestiduras sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos, todo, o sea, como él estaba, todo su ser, ¿cierto? Toda su personalidad. Entonces, de esta manera Dios autentificaba su ministerio sacerdotal con su gloria resplandeciente, ¿cierto? Lo cual consumía o era parte del ritual de las ofrendas que hacían los judíos. Los objetos sagrados, incluido el propio tabernáculo, también eran apartados o consagrados mediante la unción para que fueran utilizados en la adoración y en las ceremonias de sacrificio. Eso está en Génesis 28, 18 y vamos a leerlo porque es importante. Génesis 28, 18. Entonces miren, hermanos, lo que dice Génesis 28, 18 con respecto a la unción ya no de personas, sino de objetos. Dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ellas a manera de unción. Ese lugar, ese sitio era consagrado para la adoración a Dios. Eso lo hizo el patriarca en ese momento y hizo una representación de lo que era la unción con el aceite de manera específica. Entonces, los sacerdotes eran ungidos, pero también los elementos, los artículos en ese momento, porque Dios estaba enseñando o iba a utilizar ese ejemplo de lo que vendría para la iglesia más adelante de manera profética. ¿Listo? Lo cual no quiere decir que hoy en día, como dice la iglesia hiperpentecostalista, que ese piano va a ser ungido para que la alabanza, cuando David la interprete, reprenda al demonio y aquí todos seamos, digamos, revestidos de algún poder especial. Eso
eso no es bíblico, eso no tiene asidero, y es tomado del contexto de lo que estamos viendo ahorita en este momento. Ahora, ¿quiénes más eran ungidos en el contexto del Antiguo Testamento? Entonces, vamos a ir a Primera de Samuel, porque en Primera de Samuel vamos a ver cómo fue la unción de David. Y recuerden que David, ya en el momento que David fue ungido como rey, ya había otro rey, ¿cierto? Pero que estaba de salida, solamente que él no sabía, ni David ni el que estaba como rey, pero realmente en los planes de Dios, Saúl ya estaba de salida y David iba a ser ungido como nuevo rey. Primera de Samuel 16:13. ¿Listo? ¿Quién nos ayuda con esa cita? Por favor. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Yo dije bien la cita, perdón. Primero de Samuel 16:3. ¿Sí? Perdón. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dirigiré. ¿Listo? ¿Vieron? Entonces, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. El Señor está diciendo al profeta que vaya y unja a una persona que va a reemplazar a Saúl como rey de Israel. Entonces, este joven pastor, este David que conocemos, ¿listo? Dios dio la instrucción específica a Samuel, que era el profeta, que lo ungiera para que él se convirtiera en el nuevo rey de Israel, ¿cierto? Y desde ese momento en que David fue ungido por el profeta, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre la vida de David. Y cuando dice poderosamente es que lo dotó de todo lo que uno necesita, me imagino yo, para ser presidente de un país, gobernador de una nación tan grande, pues necesita de conocimiento, necesita de experiencia, necesita de carácter, necesita de disciplina, necesita un montón de cosas que por eso no cualquiera llega a ser presidente de un país, ¿cierto? O de una nación tan poderosa, un rey como lo fue David. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre él, no olviden esto, el Espíritu del Señor, así como vino sobre los sacerdotes, el Espíritu del Señor venía sobre Aarón y su familia para que de ahí en adelante fueran los sacerdotes del pueblo de Israel. Y entonces de esa manera vino sobre David el Espíritu del Señor para hacer todo el encargo que él tenía. Ahora sí vamos a leer el versículo 13, que fue que yo me adelanté, perdón. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, es como que del 3 pasamos al 13 que está allá al frente en mi Biblia. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Miren que David sí es una de las personas a las cuales el Espíritu Santo vino y quedó en él de manera permanente, porque la Biblia dice que de ahí en adelante, no dice hasta que él hizo tal cosa o no, sino que desde ahí en adelante. Y eso es lo bonito para nosotros los creyentes, porque el Espíritu Santo viene a morar en el creyente hasta que lo lleve a la presencia del Señor. Por lo cual nosotros debemos ser conscientes que el Espíritu Santo habita en nosotros. Miren, hermanos, yo sé que digamos, los movimientos de la superfe y esos temas de los televangelistas a nosotros nos ponen a dudar mucho. Por eso es que es malo prestar oídos y ojos a cosas que no son bíblicas, porque entonces muchos creyentes dicen, bueno, pero yo tengo el Espíritu Santo, pero yo no. Yo tocaba a nadie, nunca se cae nadie, o sea, yo me acerco y yo no tengo ese poder, tengo esa unción, ¿cierto? Yo leo este pasaje y yo como que no lo entiendo. Hermano, entonces esa es una mala interpretación, porque nosotros estamos nosotros, dice la Biblia, que la obra que el Señor empieza en nosotros va a ser perfeccionada hasta el día, ¿cierto? De Jesucristo. Entonces nosotros comenzamos a ser edificados, discipulados, comenzamos a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, pero es de manera progresiva. Y para eso se necesita que vengamos a la iglesia, que estudiemos la Biblia, que proactivamente estudiemos en nuestras casas algún tema particular,
Es decir, es un proceso largo, eso no comienza de un día para otro y que, bueno, seguramente habrán casos de personas muy aventajadas, ¿cierto? Yo no puedo decir que no, pero no es lo habitual en cada uno de nosotros. También yo cuando comencé en los caminos del Señor era un completo ignorante y el Señor nos ha ido mostrando, revelando, enseñando cosas en medio de la iglesia, porque la iglesia fue puesta para eso. No haga el intento solo, hermano, porque no le va a ir bien. La iglesia nos ayuda en eso. Nosotros no somos tan disciplinados y tan constantes para hacer eso que debemos hacer. Por eso fue puesta la iglesia, justamente, porque es en medio de la iglesia que Dios forma a los hombres, son enviados, otros oran para apoyarlos y la obra se va extendiendo y cumplimos Mateo 28, 19, la gran comisión. ¿Listo? Es de esa manera. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a leer un momento el Salmo 89, 20 para entender, como para acabar de redondear la idea. El Salmo 89 en el versículo 20 dice: hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. ¿Sí? ¿Lo vieron ahí? Salmo 89, 20. Voy a leer desde el 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Entonces, miren que el Señor no tenía el aceite del cuerno que tenía el sacerdote, sino que lo ungió con el Espíritu Santo. ¿Lo vieron? Finalmente ese es el sentido profundo de la unción, tanto de los antiguos como de nosotros, como creyentes de este tiempo. Ahora vamos a ver los profetas. ¿Listo? Porque los profetas también fueron ungidos. Entonces la Biblia nos enseña, con una referencia puntual, literal, cómo era la unción de un profeta, ¿cierto? Del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Primera de Reyes en el capítulo 19. Cuando el Señor le ordenó al profeta Elías que ungiera a Eliseo, ¿cierto? Como el profeta que sería quien lo reemplazaría más adelante, porque digamos la misión, el trabajo que le encomendó el Señor a Elías, ya la había cumplido. Se le acabó su tiempo, se le acabó su misión, vámonos para el cielo, como pasa con nosotros los hombres, ¿verdad? Y le dice que unja a Eliseo para que lo suceda en ese trabajo. Entonces, Primera de Reyes 19, 16, ¿quién nos ayuda? ¿Listos? Sí, adelante. Primera de Reyes 19, 16. Dice: Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Asael. No, mi ¿Ese no hermano. es? Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 16. ¿Dije mal? 19, 16 dice: a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ok, entonces miren que ahí hubo 3 encargos, 3 unciones de 3 personas diferentes, ¿lo vieron? A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Ahí estamos viendo la unción de una persona para ser rey. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. Es decir, ahí le está diciendo el Señor: mire, unja a este hombre para rey, pero unja a este para que lo reemplace a usted, porque él va a ser mi profeta. Entonces vemos la unción de los profetas también. Ya hemos visto la unción de los sacerdotes, que fue con Aarón y sus hijos y su familia, la unción de David, de los reyes, y la unción del profeta Eliseo, o sea, cómo fue que fue ungido por el mismo profeta que lo precedía, ¿cierto? Y la Biblia hace referencias de manera metafórica, por así decirlo, ¿cierto?, con el tema de la unción, para mostrarnos o para enseñarnos a nosotros que los profetas estaban facultados
pero también protegidos por el Espíritu del Señor para que desempeñaran esa tarea específica. Hermanos, si el Espíritu del Señor venía sobre estas personas, pero no era una tarea fácil. Nosotros vemos en el contexto del Antiguo Testamento cómo era la vida de los profetas. Eran apedreados. O sea, los reyes, cuando no escuchaban lo que querían escuchar de boca de los profetas, ¿qué hacían? Los mandaban matar. Porque pues esa es la naturaleza del hombre, ¿cierto? Normalmente hay creyentes que son inmaduros y pelean contra la palabra porque la palabra revela lo malo de nuestro corazón, ¿cierto? Y la gente dice, uy, el pastor me la dedicó a mí hoy. Alguien le contó. Todo lo que dijo me lo echó, eso me cayó a mí. Eso fue que alguien le dijo. No, hermano, no es eso realmente, es que la palabra de Dios tiene 1000 aplicaciones, ¿cierto? Y el Señor sabe en qué área de nuestra vida nosotros necesitamos ser ministrados. Y el mensaje que recibimos en algún momento en la iglesia, a mí me aplica de una manera, pero a usted de otra. Pero juntos somos edificados y en el mismo propósito de ser llevados a la estatura, de la medida de ese varón perfecto. Vamos a leer también Primera de Crónicas 16:22, hermano. Por favor, alguien que nos ayude. Primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, y leamos el 22. Dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. Muy bien, miren que este versículo es parte de lo del contexto mal tomado que yo les decía ahora. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Era un mandamiento de Dios para el pueblo porque hacía lo que yo les dije que hacían ahorita. Mataban los profetas cuando no decían las cosas que ellos querían escuchar. Pero claramente el profeta fue una persona escogida por Dios con un propósito. En el contexto de la iglesia moderna, después que vino el Espíritu Santo a morar en el creyente, pues ya no hay profetas, hermanos. Porque todas las personas hemos sido ungidas con el Espíritu Santo de Dios para hacer los propósitos de Dios dentro de su iglesia. Entonces, hay una revelación especial progresiva de Dios en la palabra, ¿cierto? Lo que se llama la revelación progresiva de Dios. Dios habló antiguamente por los profetas de muchas maneras, dice el libro de Hebreos, ¿cierto? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, ¿cierto? El Hijo revela ya la parte, termina la revelación de las cosas que el hombre de Dios necesita saber para la salvación. Hermano, la gente dice que a la Biblia le faltan cosas, que no está completa, que no sé qué, que fue. Pero en la Biblia contiene todo lo que nosotros necesitamos saber para que nuestra salvación sea segura, sea perfecta, para que nosotros seamos edificados. Si hubiésemos necesitado algo más, hubiese quedado en la Biblia, tengan la seguridad. Pero en la Biblia encontramos lo que necesitamos saber. Si con esto no nos basta, con mucho más, pues tampoco nos va a satisfacer nunca. Entonces, realmente, este pasaje es súper importante para entender eso que yo les decía, de cómo es que la iglesia moderna, con otras intenciones, ha querido sacar de ahí y exaltar a una persona, exaltar a una familia, exaltar una denominación cristiana, ¿cierto? Pero no es eso lo que quiere el Señor. El Señor está hablando de su ungido, de su profeta, porque el contexto de la Biblia nos enseña es que ellos eran asesinados, apedreados, por causa de no decir lo que los reyes querían que ellos dijeran. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre Aarón y su familia para un encargo especial. El Espíritu del Señor vino sobre los reyes para una tarea específica. Y el Espíritu del Señor vino sobre los profetas también para desempeñar ese llamado. Entonces, ahora nos vamos a meter en la parte importante de este tema de la unción. Y es que el Señor Jesucristo es presentado a nosotros, a la iglesia, como nuestro rey, sacerdote y profeta ungido. ¿Quién ungió al Señor con poder y con gracia? El Espíritu, y lo vimos en el pasaje que estábamos leyendo ahorita. Entonces, vamos a leer Lucas 41, 14 al 20, hermanos. Lucas 4, vamos a ir al Evangelio de Lucas y vamos a leer el capítulo 4. Y vamos a leer del 14 al 20. ¿Listo?
No, yo voy a leer, pero vamos a leer realmente desde el 14 en adelante. Atención, hermanos. Lucas 4:14, Evangelio de Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder ¿de quién? Del Espíritu a Galilea. Porque acabamos de ver el pasaje que él fue bautizado y la manifestación de la Trinidad en todo su esplendor vino sobre la persona de Jesucristo, ¿cierto? Él tuvo la llenura del Espíritu Santo. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Había una costumbre y era que alguien leía los rollos, el que era escogido para ese privilegio en ese día, y leía el rollo. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Atención, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, estamos viendo, hermanos, cómo el Espíritu Santo vino con poder para ungir al Señor para que cumpliera su ministerio. Aquí estamos viendo qué fue lo que pasó después de que el Señor fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Recuerden que el Espíritu Santo es dado al creyente para que haga esa tarea, esa misión que Dios le ha encomendado. ¿Cuál es la misión que usted y yo tenemos, hermanos? Vayan y hagan discípulos. Solo a los de su casa, ¿cierto? En todas las naciones, donde a usted lo mande el Señor, hermano. Usted el Señor lo manda a unas vacaciones a otro lado y usted se encuentra con un montón de gente y tiene la oportunidad de hablar y dice, no, yo estoy de vacaciones, yo hoy no hablo del Evangelio. En las próximas vacaciones lo hago, en esta no. No, hermanos, nosotros tenemos que hablar de las cosas de Dios cuando tengamos la oportunidad donde quiera que estemos. Vayan y hagan en todas las naciones. Entonces, por causa del tiempo, vamos a tener que parar aquí, pero solamente este pedacito, hermanos. El Espíritu Santo vino sobre la persona de Jesucristo, ¿cierto? Como ya lo vimos. ¿Para qué? Para que hiciera toda la obra de su ministerio. Y de esa manera, nosotros, los creyentes, ¿será que necesitamos ser ungidos para servir? ¿Necesitamos la unción del Espíritu Santo? Para ministrar, para adorar, para sanar a otros, para desatar poder, para testificar. Nosotros tenemos una tarea que hacer, pero más allá de lo que el Espíritu nos manda hacer como creyentes, como que yo voy a desatar el poder de Dios aquí porque estoy súper ungido, eso no va a pasar, hermano. Tenemos que entender esto bien, ¿cierto? Claro, yo tengo que testificar de Dios, necesitamos testificar de la obra salvadora de Cristo, pero no hay un poder especial en nosotros para hacer cosas que están fuera de lo que nos manda y nos enseña la Biblia. Entonces, vamos a dejar aquí y les quiero dejar de tarea esto para que reflexionamos. ¿Necesitamos ser ungidos los creyentes? Sí. ¿Necesitamos la unción del Espíritu Santo? Sí. ¿Para servir de cierta manera? Sí, pero no de otra. Quedémonos con esto, hermanos, de tarea para que pensemos, ¿cierto? Porque ya vimos en Lucas 4:18 que el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar nuevas a los pobres, ¿cierto? A los pobres de espíritu, explica la Biblia. Y esto es parte del cumplimiento de la profecía que estaba en Isaías 10:61:1. Les dejo de tarea para que lo lean también. Vayan al libro de Isaías y lean el capítulo 61 y van a ver cómo Jesucristo cumplió la profecía del Antiguo Testamento como ungido, ¿cierto? Él era el Mesías ungido y él demostró, ¿cierto?, por medio de los milagros y las obras y la compasión que tuvo, que tenía la unción de Dios para cumplir el propósito de Dios, ¿cierto? Y dentro de ese encargo era incluso entregar su vida y morir en una cruz por el perdón de nuestros pecados.
para ser el Salvador del mundo. Entonces, al igual que le pasó a los profetas del Antiguo Testamento que eran matados y apedreados, el Señor Jesucristo viene y cumple su papel de profeta y también es muerto y crucificado en una cruz. Entonces el Señor Jesucristo es rey, sacerdote y profeta de la iglesia y de nosotros creyentes. Amén. Quedémonos con eso, hermanos, y los invito para que sigamos avanzando en la obra y en la persona del Espíritu Santo. Muchas gracias.